Comentábamos en la mañana del día de hoy, justamente en este espacio informativo, que la diputada Elsa Méndez, diputada independiente en el estado de Querétaro, que este es un tema importante, no fue vinculada el día de ayer justamente en esta audiencia que se llevó a cabo, en esta audiencia oral en la que, por cierto, llegó la legisladora, no fue vinculada a proceso por el delito de discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ+, aquí en el estado de Querétaro, y que obviamente pues representa un hecho singular, significativo, por lo que puede representar y significar no solamente a nivel local, a nivel nacional y por qué no también a nivel internacional. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a Mario Romo. Él es presidente nacional de la Red de Familia, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Muy buenos días, Aurelio. Muy bien, y con un gusto de saludar a toda tu gran audiencia queretana. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el tema de Elsa Méndez y de estos señalamientos que se han hecho a propósito del discurso homofóbico ha sido nota nacional, mi querido Mario. Sí. Hay más casos como estos a nivel nacional, hay más casos como estos en el mundo incluso. A nivel nacional es el primero que llega a este nivel, es decir, ha habido denuncias en alguna comisión de derechos humanos, te diré 5 o 6 estados. Sí. Pero algún caso que llegara a este nivel de buscar judicializarse y buscar penalmente castigar incluso a un legislador que dentro de sus funciones y también está protegido por la Constitución Federal, aunque aquí se hayan quitado el fuero. Sí, claro. Que no pueden ser perseguidos ni por sus opiniones ni por sus expresiones. Que este tema tiene mucha historia, ¿no? Entonces nunca había llegado a el punto que llegó aquí. Por eso es que convocó la atención de actores nacionales. Sí. Y esa es la razón por la cual estuvimos desde hace algunas semanas en compañía de Elsa, de la diputada Elsa. Sí. Pues la verdad ayudándole a defender el caso, porque lo que vimos es que no se trataba solamente de ella, sino que lo que estaba en juego en esta demanda es la libertad de expresión. Y también hay que decirlo, consagra la Constitución para cualquier ciudadano, para cualquier persona. Y que tampoco Mario, es que sea completamente ilimitada, ¿no? Pero como todo derecho tiene ciertos límites. Pero esos límites tienen que ser muy poquitos y tienen que ser realmente demostrados de manera contundente, si es que quieres, pues, castigar a alguien y más penalmente, ¿no? No es una cuestión de fuero legislativo, de fuero que tienen los políticos, particularmente que tienen los diputados, Mario. No, de hecho aquí en Querétaro se lo quitaron. Sí, así es. Hace no mucho, y por eso es que ella pudo ser demandada penalmente y fue a la audiencia. De otra manera ni siquiera hubiera podido ser demandada. Pero la verdad estamos muy contentos, Aurelio, porque, como te digo, lo que estaba en juego aquí era la libertad de expresión. La diputada Elsa, nos consta, nunca ofendió a nadie, y menos en particular. Siempre ella habló a favor de las causas en las que ella cree. Y si esto de repente alguien dice, pues es que me ofenden tus expresiones, tus comentarios, tus convicciones, incluso religiosas, ¿no? Sí. Pues ya estamos entrando a un terreno muy peligroso, porque imagínate que las diferencias de opinión las estemos resolviendo penalmente todos los días entre unos y otros, ¿no? Sí, claro. En un esquema de absoluta intolerancia. Y persecución. Sin duda alguna. Ahora, ¿qué es importante de lo del día de ayer? Había habido una primera audiencia a la que no asistió la diputada, por cierto. Así es. Ayer, en esta segunda instancia, el juez que lleva la causa no encontró pruebas suficientes para vincular a proceso a
Elsa Méndez, a la diputada independiente Elsa Méndez, por el supuesto delito de discriminación. Así es. Y que te pregunto, estoy platicando con Mario Romo, él es el presidente de la Red Nacional Familia en nuestro país. Este tipo de situaciones implican que Elsa tendrá que cambiar su discurso, que Elsa se equivocó en algún momento, porque además no se cerró la carpeta de investigación sigue abierta todavía, incluso me dicen que habrá una tercera audiencia, mi querido Mario. Sí, mira, lo que pasó es que hubo 7 denunciantes y el día de ayer la audiencia fue para el primero de estos 7. La segunda audiencia va a ser para los otros 6, pero estamos realmente convencidos de que va a ocurrir lo mismo. Es decir, está esa carpeta que presentó la Fiscalía, y perdón que lo diga así, pero es la realidad, tan llena de ideología, tan mal soportada jurídicamente, que el mismo juez les dijo, por favor, no se trata de que cualquier denuncia ciudadana ustedes la judicialicen. Un poquito lo que yo entendí es que le decía, no nos quiten nuestro tiempo, como si no tuviéramos temas realmente relevantes que resolver. Sí, claro. Entonces yo considero que la siguiente audiencia, si es que continúa, porque si yo fuera alguno de estos 6 demandantes, yo me desistiría, Claro. porque va a ser una segunda derrota. Porque mira, el fondo de todo esto, Aurelio, era poner en el banquillo de los acusados a Elsa Méndez y a todos los que pensamos como ella, Sí. para obtener la foto ante un juez, y luego desde ahí pues hacer propaganda política. Sí, claro. Esa es la ¿Qué intención. parecía eso más bien, no? Un Sí. linchamiento político de Eso. algún sector de la clase política queretana, por cierto, Sí, ¿no? así lo vemos como algo que realmente buscaba ponerla a ella ante un juez, tomarle la foto, y como tú bien sabes, en el tribunal de la opinión pública, Sí, bueno, no tan actúa nacional. al revés Sí. que ante la ley. Cuando tú eres sometido a proceso y estás ante un juez, muchas veces en el tribunal de la opinión pública ya eres culpable hasta que se demuestre Sí, lo claro. contrario. Sí, Entonces, claro. eso era lo que se buscaba. Te quiero preguntar, Mario Romo, además en esta misma experiencia, el tema de la participación que tuvo la Defensoría de los Derechos Humanos. Incluso emitió aquí en Querétaro una recomendación en contra de la diputada Elsa Méndez, llamándola y considerando, por cierto, la necesidad de que pues reconsiderara la posibilidad de cambiar su discurso al que calificó como homofóbico, mi querido Sí. Mario. A ver. Te diría, a ver. te diría 2 cosas. Primero, ahora las comisiones de derechos humanos parece que se empiezan a convertir en la nueva Inquisición del pensamiento y de lo políticamente correcto. Y 2, que tal cosa como la homofobia no existe, porque las fobias, como bien sabes tú, es un tema psicológico y que solo puede ser diagnosticado por un experto clínico. Entonces, realmente la homofobia es un término que se inventó para desacreditar a quien piensa distinto de pues quien está a favor, por ejemplo, de que la naturaleza jurídica del matrimonio se le cambie totalmente, porque eso es lo que está en juego. Mira, Aurelio, Sí, queridos amigos, Mario, dinos, Mario. son 2 cosas los que están en juego aquí. ¿Qué eso te crees? Y no es cómo viva la gente, con quién se acueste. Aquí nadie puede pretender ser policía de cama. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Policía del pensamiento. La gente puede vivir como quien quiera vivir. Sí. El problema no es ese. Hay 2 problemas. ¿Cuáles son? El primero es
que la institución jurídica del matrimonio, que no es un contrato, es mucho más, es una institución jurídica, se creó para proteger a los niños. Para eso existe. Y todo el derecho civil gira alrededor de todo esto. Entonces, cuando tú le cambias la naturaleza y solamente es un contrato en donde dos personas se quieren, pues ¿de qué sirve ya la institución jurídica del matrimonio? Desprotege en lugar de proteger. Eso es lo primero, que lo que nosotros insistimos es: dejen la institución jurídica del matrimonio como está, y hay otras maneras en las que se resuelven los derechos. Por ejemplo, de algunas personas con atracción al mismo sexo, ¿no? De herencia, de salud, de muchas cosas. Y dos, la educación de los niños. Lo que no se puede pretender es que haya quienes quieran educar a nuestros hijos de una manera distinta como pensamos los padres. Y menos en edades tan tempranas donde ni siquiera entienden de estas cosas. Entonces, esa insistencia de meter, lo voy a decir crudamente, perdón, pero favor, dime, desde el preescolar, enseñarles a los niños a masturbarse, como viene en muchos de los contenidos que llegan de otros países y se meten aquí en México, nos parece un exceso, un sinsentido y un atentado a la inocencia de los niños y a la responsabilidad y derecho de los padres a educarles, ¿no? Recientemente, eso es lo que está claro, recientemente fue el informe de gobierno del presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, y me llamó la atención una participación de un regidor que dijo: ay, por favor, presidente, que también permita la relación, el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de que se tengan que amparar en Querétaro. Sí. ¿Es eso lo que está en juego? ¿Eso es lo que está en la discusión? Sí, mira, lo que pasa es que quienes, pues digamos, tienen esta vida de compartirla con alguien del mismo sexo, insisten en que el Estado tiene que igualar una institución que tiene otras finalidades, sí, para su tipo de relación. Y la verdad es que uno no puede estar pidiéndole al Estado que nos dé credenciales de amistad o que diga que nos queremos mucho. Eso no es la institución del matrimonio. Entonces, esa insistencia que es a nivel mundial es castigada, censurada por la nueva Inquisición de las comisiones de derechos humanos, y en este caso intentaba hacerlo también por la fiscal, que además debo decir que en su lectura, sí, porque Mario, se la pasó leyendo, pues si ya estamos en juicios orales, sí, para no, que, o sea, y llegas a leer todo, sí, pues no tenía mucho sentido. Y usó epítetos como grupos de ultraderecha, empezó a hablar como de historias, sí, con muchos adjetivos. Sí. Y yo siento que al juez lo desesperó un poco y le dijo: bueno, ¿en qué momento vas a empezar a presentar las pruebas que dicen acusar a la diputada? Y no las pudieron presentar. Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque ustedes hablaban incluso de lo que tiene que ver con el concepto, la idea constitucionalmente reconocida de la libertad de expresión, que obviamente está consagrada para cualquier persona, para cualquier ser humano. Así es. Dentro de los esquemas del respeto institucional y de la sana convivencia que tienen que existir, Mario. Así es, claro. Pero yo me preguntaban y me dicen: oye, ¿y qué fue lo que dijo la diputada Elsa Méndez para saber de qué manera y por qué razón la quieren criminalizar en este, entre comillas, delito, Mario? Lo que ella ha dicho es que está a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer, que está a favor de que a los niños no se les ideologice con
la ideología de género en los contenidos educativos, que cuando en algún estado, otro estado del país, se aprueba una ley en las comisiones que ella cree, lo celebra, y cuando se detiene una ley contraria a sus convicciones, pues también lo celebra. Eso es lo que ofendió, dicen gravemente a estas personas. Nunca fue un tema de señalamiento particular a su modo de vida. Lo que sí te debo decir, Aurelio y amigos, Mario, es que Roma. la que sí sufrió amenazas, injurias, incluso amenazas de muerte en las marchas que se han hecho aquí, hay pintas en espacios públicos donde dicen muerte a Elsa Méndez. A ella le mandaron mensajes en sus redes sociales donde le decían, uno de los demandantes, que le iban a abrir el vientre y que iban a dejar que se desangrara. A sus hijos les mandaron contenidos obscenos. Eso sí es algo punible, y para algunas personas de la fiscalía lo reconocían como libertad de expresión. Hazme el favor, esto es el mundo al revés. Sí, Las amenazas de muerte son libertad de expresión, y el tú simplemente defender tus convicciones sin ofender a nadie en particular es discurso de odio. Eso es lo que no puede ser. Le va a dar tiempo a la diputada Elsa Méndez de salvar esta situación. Ella terminará de ser legisladora el último día del mes de septiembre. Sí, yo incluso días. Ayer debo decirte que ya me platicaba de muchos proyectos que trae para seguir ayudando a las familias de este estado. Ella es de las más productivas, presentó 47 iniciativas, de las cuales con gran unanimidad, hay que decirlo, de todas las fuerzas políticas le han aprobado 19. Yo creo que pocos legisladores son tan productivos como ella. Una actividad política. Y finalmente también no quisimos nosotros hablar con Elsa Méndez, justamente para no quebrantar, para no violentar, para que no se confundieran las cosas y que las autoridades judiciales en todo caso hagan la labor que tienen que hacer. ¿Esperan ustedes que haya justicia en esta situación en torno al tema de Elsa Méndez? Sin duda. Mario, nos pareció que la postura y la actitud de ayer del juez de control fue completamente sensata, fue apegada a derecho, y estamos convencidos de que es lo que va a ocurrir en la siguiente audiencia, y esto se va a acabar, y que no va a dejar un antecedente tan negativo para todos, claro. Incluso para ellos mismos, porque ellos también por otra razón podrían ser denunciados penalmente también y llevados a un juicio como ahora lo querían hacer ellos. Por supuesto. Esto nos protege, Aurelio, a todos. Pues estaremos muy al pendiente, estaremos también muy gracias por aceptar esta conversación en defensa justamente de lo que tiene que ver con el artículo 6º constitucional, que garantiza la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo, en este mismo esquema, no caer en esta intolerancia agresiva, ofensiva, que no solamente lacera en una opinión la condición de una persona o de un grupo de personas, sino que al mismo tiempo lacera la condición humana, ¿no?, de los seres humanos en este momento, en esta historia. ¿No hay casos de esta misma forma en otra parte de la República Mexicana? No, hasta este grado no, pero en otros países sí. Y en otros países lo que sí ha ocurrido es que, por ejemplo, algún pastor, algún líder religioso sí lo han metido a la cárcel por sus convicciones, lo cual es grave. Es decir, en otros lugares ya ha pasado. Incluso te comentaba fuera del aire que en Italia hay un caso también muy, muy fuerte, en donde el gobierno italiano quiere pasar una ley como esta, tal cual, y lo que hizo el Estado Vaticano fue decirle, oiga, está
italiano. Usted tiene un acuerdo, un concordato con nosotros donde usted se comprometió a respetar la libertad religiosa de sus ciudadanos. Claro. Simplemente cúmplalo, porque ya estaban diciendo, no, es que Italia es un estado laico e independiente. Pues nadie dice lo contrario, pero usted tiene firmado un acuerdo en donde los católicos en el estado de Italia, en el estado italiano, tienen derecho a su libertad religiosa y de convicciones. Bueno, y termino nada más con lo que ustedes comentaban el día de ayer. Reiteramos que la diversidad de ideas y pensamientos expresados jamás deben considerarse como un acto de discriminación, que así lo refería justamente Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Así es, sí. Tiene que haber Mario, dos cosas, libertad y también respeto, pero es un equilibrio entre ambas y aquí hay que decir que Elsa siempre se ha manejado con respeto, pero lo que se le quería conculcar era su libertad. Gracias, como siempre, Mario Romo. Al contrario, muy buen día. Muchas gracias. Y un saludo a todos los queretanos. Y la verdad, esto es una buena noticia lo que pasó. Como siempre, muchas gracias. Otra vez que tengas buen día y gracias por platicar también con la audiencia de Radar News. Buenos días. Al contrario, buenos días. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Gracias, su opinión siempre la más importante y que además ha habido reacciones interesantes a través de las redes aquí en Radar News. Gracias, como siempre, 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus!